Cuando celebro la Pascua, estoy celebrando lo más grande que puedo tener. Y lo más grande es la presencia del Señor. Y saben una cosa, mi Pascua, nuestra Pascua. ¿Por qué nuestra Pascua es Cristo? Porque Él derramó su sangre en esa cruz. Y como están los corazones ahí clavados, ahí pegados, todo amor, no merecíamos nosotros nada, porque éramos sus enemigos, éramos pecadores. ¿Y quién no tuvo un pecado? Pero Él se jugó por nosotros. Siendo nosotros aún pecadores, Él nos amó. Y nos amó de tal manera porque Él sabía que ninguno de nosotros podíamos ser libres. Veníamos cargados de maldiciones. Y veníamos cargados de maldiciones de nuestros antepasados, de la maldición de Adán y Eva, de la maldición generacional que viene a través de los antepasados. ¿Cuántas maldiciones tiene una persona? Y sabe una cosa, y las familias han vivido muchas veces de maldición en maldición. Nuestra Pascua es libertad. Mi Pascua no es un huevo. Mi Pascua es la libertad que Dios me da. Con su sangre me limpia de todas las maldiciones, de todo lo malo, de toda acechanza satánica y me hace libre. Esa es nuestra Pascua. La Pascua es la libertad de todas las maldiciones por el sacrificio que hizo Cristo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Nadie podía quitar las maldiciones que nosotros teníamos. Pero cuando damos lugar al que me limpia, al Señor, cuando le damos lugar, no solamente me quita las maldiciones, sino que me bendice con bendiciones. Me bendice con bendiciones. Nuestra vida cambia con Él. Nuestra vida cambia con Él. Hay cosas que no las entendemos, no importa. Nuestra mente no está preparada para entender cosas que Dios sabe. Pero ¿sabes una cosa? Él es todo amor. Y te eligió antes que nacieras para ser libre. Nuestra Pascua es Cristo. ¿Sabe una cosa? Usted quiere conocer esta noche el mover de la Pascua. El mover de la Pascua lo va a conocer esta noche por la Escritura. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Aquí había alguien que se llamaba Pedro. Era un hombre. Y este hombre, aunque amaba a Jesús, lo negó. Este hombre era un hombre limitado. Un hombre que no entendía muchas cosas. Pero amaba al Señor. Ahora este hombre no tenía estudio, no tenía preparación, pero acá vemos una Pascua. ¿Cómo la vemos? En primer lugar, era un Pedro que había sido liberado de todas las maldiciones y que había recibido
la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios en Pedro hacía que su sombra sanara. ¿Y sabe por qué su sombra sanaba? Porque Dios testificaba que Él estaba sentado en el trono y que el diablo y todos los demonios habían sido vencidos para la gloria de Dios. Habían sido vencidos para la gloria de Dios. Este hombre cambió totalmente su vida. Aquel hombre que lo negó por miedo, aquel hombre que dijo, no, a ver qué me va a pasar, yo lo voy a negar, yo no soy de eso, no sea cosa que me crucifique. Ese mismo hombre estaba acá parado. ¿Qué cambio? Estaba delante de aquellos, estaban ahí los que lo habían crucificado al Señor. Estaban los sacerdotes, estaba el pueblo judío. Y el mismo que lo negó, el mismo, versículo 14, Reina Valera, capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos. Y cuando usted agarra la Biblia, acá, ¿qué es lo que dice? Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: aquellos que habían crucificado al Señor, varones judíos, ¿de dónde sacaba esa elocuencia? ¿De dónde sacaba esa facilidad de palabra? ¿De dónde sacaba esa valentía para enfrentarse a los matadores y decirles sabiendo que los matadores lo podían matar a él? Pero él sentía algo muy grande. Él sentía la presencia de Dios. Y fíjense que le dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes piensan y suponen, porque son las 9 de la mañana. No es que están ebrios. Había estado orando. Había un grupo que había estado orando. Se había juntado en un lugar, eran 120. Habían estado orando. Habían estado pidiendo que viniera el Espíritu Santo. Había estado pidiendo milagros y maravillas. Habían estado pidiendo y habían estado pidiendo, pero habían estado pidiendo todos juntos. No era el pedido de uno, era el pedido de 120. Llegó el día de Pentecostés y ¿sabes qué pasó? Bajó el Espíritu Santo. Bajó el Espíritu Santo sobre el lugar de tal manera que se aparecieron como lenguas repartidas así como de fuego, como lenguas de fuego. Y esto, cuando se apareció, estaba mostrando Dios que el fuego de Dios estaba dando nacimiento a una iglesia, y esa iglesia era una iglesia que iba a ser la portadora del Espíritu Divino y
santo del Señor. No era una iglesia de alguien que vino y se sentó y se puso a escuchar nada más, sino que iba a ser una iglesia de fuego. Iba a ser una iglesia que iba a ser portadora sobrenaturalmente de la misma presencia de Dios. El Señor es mi Pascua. ¿Por qué? Cuando el Verbo me creó, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que lo puso después que lo creó como Señor sobre la tierra. Señor sobre la tierra. Amén. Fíjese, va a señorear sobre los animales, sobre esto, sobre el otro, pero va a señorear también sobre la tierra, dice él. Amén. Parece que no. Va a señorear sobre la tierra. ¿Usted lo está leyendo? Va a señorear sobre la tierra. No dice va a mendigar sobre la tierra. Dice va a señorear sobre la tierra. Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y lo creó para ser Señor, porque Dios es Señor de señores. Y no de los señores de este mundo, sino Señor de los señores que tienen el Espíritu Santo. ¿Y sabe una cosa? Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre fuese a su imagen y a su semejanza. ¿Imagen qué? Imagen sobrenatural. ¿Semejanza qué? Sobrenatural. Un hombre totalmente hombre, pero con Dios viviendo acá. Y saben, esto marca una gran diferencia. Cuando nosotros vemos este Pedro y vemos el discurso de Pedro, nos damos cuenta que se había derramado del Espíritu Santo empezaba la iglesia. El propósito de la iglesia era que las personas volvieran a ser imagen y semejanza de Dios. El propósito del Señor es volver a levantar al hombre. El pueblo judío no podía concebir que un hombre tuviera algo que ver con Dios. Dios era tan grande para el pueblo judío que el pueblo judío, cuando le decían que el hijo del carpintero, que Jesús de Nazaret podía ser el Mesías, muchos no lo aceptaron por eso. Porque ellos no podían concebir un hombre relacionarse con Dios. ¿Y sabe una cosa? Él era totalmente hombre. Era totalmente Dios. ¿Y sabe una cosa? Fue el primogénito. El primero en su tipo. Totalmente hombre y totalmente Dios. Hemos sido creados para que Dios viva en nosotros. Y a través de nuestra Pascua del primogénito, Dios viene a vivir en nosotros. Para recuperar el señorío. Cuando está Él, recuperamos el señorío. No mendigamos, oramos.
que esta es la diferencia. Ya no mendigamos, oramos. Y estos no están borrachos, sino que han sido tocados por el Espíritu Santo. Son nuevas personas, nacidas de Dios. Y acá saca estas palabras y las saca Pedro y les dice, y habla Pedro por el Espíritu Santo. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe una cosa? Los postreros días es la gracia. La gracia ahora, estamos llegando a los últimos tiempos de la gracia y viene lo que se llama el arrebato. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, Dios la viene a buscar. Y Dios la viene a buscar de tal manera que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada de la tierra. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero los que estén vivos van a ser arrebatados en el aire. Cuando nosotros no tenemos idea de lo que es la iglesia, no nos damos cuenta que la iglesia va a ser arrebatada y que después que sea arrebatada la iglesia van a venir 7 años sobre la tierra donde el mismo enemigo va a mandar sobre la tierra por 7 años. Nosotros nos preparamos y no vamos a estar en ese horror. Nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor en cuerpo, alma y espíritu, y nos vamos a un paraíso a disfrutar. Todas las dificultades que pudimos vencer acá, cuando lleguemos allá, el Señor nos va a recompensar. Pero sabe, cuando nosotros tenemos el regalo de vivir con Él acá, y si nos vamos con Él allá. ¿Sabe una cosa? Cuando la iglesia trabaja y pierde sus ojos y lo toma livianamente las cosas de la iglesia, se equivoca, porque lo importante es entender que la persona que no conoce a Jesús y no tiene el Espíritu Santo y lamentablemente parte, se va a un infierno. Ese es el trabajo de la iglesia, quitar a la gente, las personas del infierno y traerlas a la vida. Cuando nosotros formamos jóvenes y buscamos jóvenes y tenemos grupos de jóvenes, ¿sabe para qué? Para que haya menos familias sufriendo, para que haya menos jóvenes perdidos, esclavos de la droga, para que haya menos robo, para que haya menos personas en los hospitales, menos personas en la cárcel. La iglesia está para eso. Para que haya hogares felices, para que haya familias felices. La meta de la iglesia es esa. Cuando nosotros analizamos y comprendemos para qué nos juntamos, para qué trabajamos, y pensamos a veces que hay dificultades y no las vamos a poder enfrentar, nos equivocamos. Porque el Señor dice que va a derramar de su espíritu sobre toda carne en esta época. Va a derramar
de su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Y vuestros hijos y vuestras hijas van a vivir con problemas. ¿Qué dice ahí? Profetizarán, porque van a estar llenas de Dios para la gloria del Señor. Esto es lo que nosotros buscamos. No jóvenes que se están muriendo, no jóvenes que sepan dónde tienen su meta, sino jóvenes que vean visiones, que sean llenos de Dios, jóvenes llenos del Señor, que lleven a otros, jóvenes que sean utilizados por el Señor para milagros y maravillas. Cuando van los jóvenes de la iglesia y me dicen, pastor, no sé qué pasó, pero una persona entré al hospital y vi un milagro, usted no se imagina, esa persona se sanó. Qué distinto a ver un joven baleado porque intentó un robo. Queremos un mundo distinto. Queremos una provincia distinta. Y nunca diga yo no puedo. Diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a lograr una provincia distinta, un país distinto para la gloria de Dios. Por gloria de Dios. La iglesia se tiene que levantar. La iglesia tiene que levantarse porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Reina Valera, capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos. Y cuando usted agarra la Biblia, acá, ¿qué es lo que dice? Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: aquellos que habían crucificado al Señor, varones judíos, ¿de dónde sacaba esa elocuencia? ¿De dónde sacaba esa facilidad de palabra? ¿De dónde sacaba esa valentía para enfrentarse a los matadores y decirles sabiendo que los matadores no podían matar a él? Pero él sentía algo muy grande. Él sentía la presencia de Dios. Y fíjense que le dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes piensan y suponen, porque son las 9 de la mañana. No es que están ebrios. Había estado orando. Había un grupo que había estado orando. Se había juntado en un lugar, eran 120. Habían estado orando. Habían estado pidiendo que viniera el Espíritu Santo. Había estado pidiendo milagros y maravillas. Habían estado pidiendo y habían estado pidiendo, pero habían estado pidiendo todos juntos. No era el pedido de uno, era el pedido de 120. Llegó el día de Pentecostés y ¿sabes qué pasó? Bajó el Espíritu Santo. Bajó el Espíritu Santo sobre el lugar de tal manera que se aparecieron como lenguas repartidas así como de fuego.
como lenguas de fuego. Y esto cuando se apareció, estaba mostrando Dios que el fuego de Dios estaba dando nacimiento a una iglesia, y esa iglesia era una iglesia que iba a ser la portadora del Espíritu Divino y Santo del Señor. No era una iglesia de alguien que vino y se sentó y se puso a escuchar nada más, sino que iba a ser una iglesia de fuego. Iba a ser una iglesia que iba a ser portadora sobrenaturalmente de la misma presencia de Dios. El Señor es mi Pascua. ¿Por qué? Cuando el Verbo me creó, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que lo puso después que lo creó como Señor sobre la tierra. Señor sobre la tierra. Amén. Fíjese, va a señorear sobre los animales, sobre esto, sobre el otro, pero va a señorear también sobre la tierra, dice él. Amén. Parece que no. Va a señorear sobre la tierra. ¿Usted lo está leyendo? Va a señorear sobre la tierra. No dice va a mendigar sobre la tierra. Dice va a señorear sobre la tierra. Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y lo creó para ser Señor, porque Dios es Señor de señores. Y no de los señores de este mundo, sino Señor de los señores que tienen el Espíritu Santo. ¿Y sabe una cosa? Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre fuese a su imagen y a su semejanza. ¿Imagen qué? Imagen sobrenatural. ¿Semejanza qué? Sobrenatural. Un hombre totalmente hombre, pero con Dios viviendo acá. Y saben, esto marca una gran diferencia. Cuando nosotros vemos este Pedro y vemos el discurso de Pedro, nos damos cuenta que se había derramado del Espíritu Santo empezaba la iglesia. El propósito de la iglesia era que las personas volvieran a ser imagen y semejanza de Dios. El propósito del Señor es volver a levantar al hombre. El pueblo judío no podía concebir que un hombre tuviera algo que ver con Dios. Dios era tan grande para el pueblo judío que el pueblo judío, cuando le decían que el hijo del carpintero, que Jesús de Nazaret podía ser el Mesías, muchos no lo aceptaron por eso. Porque ellos no podían concebir un hombre relacionarse con Dios. ¿Y sabe una cosa? Él era totalmente hombre. Era totalmente Dios. ¿Y sabe una cosa? Fue el primogénito. El primero en su tipo. Totalmente hombre
Hemos sido creados para que Dios viva en nosotros. Y a través de nuestra Pascua del primogénito, Dios viene a vivir en nosotros. Para recuperar el señorío. Cuando está Él, recuperamos el señorío. No mendigamos, oramos. Que esta es la diferencia. Ya no mendigamos, oramos. Y estos no están borrachos, sino que han sido tocados por el Espíritu Santo. Son nuevas personas, nacidas de Dios. Y acá saca estas palabras y las saca Pedro y les dice, y habla Pedro por el Espíritu Santo. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe una cosa? Los postreros días es la gracia. La gracia ahora, estamos llegando a los últimos tiempos de la gracia y viene lo que se llama el arrebato. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, Dios la viene a buscar. Y Dios la viene a buscar de tal manera que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada de la tierra. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero los que estén vivos van a ser arrebatados en el aire. Cuando nosotros no tenemos idea de lo que es la iglesia, no nos damos cuenta que la iglesia va a ser arrebatada y que después que sea arrebatada la iglesia van a venir 7 años sobre la tierra donde el mismo enemigo va a mandar sobre la tierra por 7 años. Nosotros nos preparamos y no vamos a estar en ese horror. Nos vamos con el Señor, y nos vamos con el Señor en cuerpo, alma y espíritu, y nos vamos a un paraíso a disfrutar. Todas las dificultades que pudimos vencer acá, cuando lleguemos allá, el Señor nos va a recompensar. Pero sabe, cuando nosotros tenemos el regalo de vivir con Él acá, y si nos vamos con Él allá. ¿Sabe una cosa? Cuando la iglesia trabaja y pierde sus ojos y lo toma livianamente las cosas de la iglesia, se equivoca, porque lo importante es entender que la persona que no conoce a Jesús y no tiene el Espíritu Santo y lamentablemente parte, se va a un infierno. Ese es el trabajo de la iglesia, quitar a la gente, las personas del infierno y traerlas a la vida. Cuando nosotros formamos jóvenes y buscamos jóvenes y tenemos grupos de jóvenes, ¿saben para qué? Para que haya menos familias sufriendo, para que haya menos jóvenes perdidos, esclavos de la droga, para que haya menos robo, para que haya menos personas en los hospitales, menos personas en la cárcel. La iglesia está para eso. Para que haya hogares felices, para que haya familias felices. Y la meta de la iglesia es esa. Cuando nosotros analizamos
y comprendemos para qué nos juntamos, para qué trabajamos. Y pensamos a veces que hay dificultades y no las vamos a poder enfrentar. Nos equivocamos. Porque el Señor dice que va a derramar de su espíritu sobre toda carne en esta época. Va a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Y vuestros hijos y vuestras hijas van a vivir con problemas. ¿Qué dice ahí? Profetizarán, porque van a estar llenas de Dios para la gloria del Señor. Esto es lo que nosotros buscamos. No jóvenes que se están muriendo, no jóvenes que sepan dónde tienen su meta, sino jóvenes que vean visiones, que sean llenos de Dios, jóvenes llenos del Señor, que lleven a otros, jóvenes que sean utilizados por el Señor para milagros y maravillas. Cuando van los jóvenes de la iglesia y me dicen: pastor, no sé qué pasó, pero una persona, entré al hospital y vi un milagro, usted no se lo imagina, esa persona se sanó. Qué distinto a ver un joven baleado porque intentó un robo. Queremos un mundo distinto. Queremos una provincia distinta. Y nunca diga: yo no puedo. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a lograr una provincia distinta, un país distinto para la gloria de Dios. Por gloria de Dios. La iglesia se tiene que levantar. La iglesia tiene que levantarse, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Dice: oh Señor, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y van a profetizar para la gloria de Dios. Qué distinto cuando veo personas que no sé de qué hablan, que aconsejan mal a otra persona para que empiece a sufrir. Qué distinto cuando la persona está llena de Dios y le trae la bendición de la palabra de Dios. No habla por su lengua, sino que Dios habla por ella. Y fíjense, este es el cambio, es un cambio extraordinario. Por eso dice el 19: y daré, que dice, prodigios, y daré prodigios. Léalo bien. Y daré prodigios, todos juntos. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. ¿Sabes una cosa? Atentamente lea el 19. Cuando usted lee ahí, es un libro profético, le está profetizando el futuro. El Señor viene. Y sabe una cosa, ahí está. Prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Quiere conocer los prodigios en el cielo? Y señales abajo en la tierra. ¿Cuáles van a ser las señales? Sangre y fuego y vapor de humo. Sangre y fuego y vapor de humo que está pasando en Chile. Nadie se explica ese incendio tremendo.
Nadie lo puede apagar. ¿Qué está pasando? ¿Estamos tan ciegos? Van a venir 4 eclipses. El primer eclipse es ahora. ¿Qué pasó? ¿Y sabe una cosa? La luna se convirtió en sangre. Y fíjense que acá dice, y el sol se convertirá en tinieblas, ya el sol se oscureció en este eclipse. ¿Y qué dice la luna? ¿Qué dice ahí de la luna? ¿Somos ciegos? Ahí están las señales. Estamos pensando que, iglesia, preste atención, el Señor viene. Iglesia, el Señor viene. ¿Sabe qué nos urge? Llevar las almas a los pies de Cristo. ¿Sabe qué nos urge? Cuando nos encontremos con Él y nos enfrentemos a Él, Él nos va a preguntar qué hicimos con el Espíritu Santo que nos dio. ¿En qué ocupamos las 24 horas que Él nos dio? Son 24 horas para mí. Y para vos, no, Señor. Y después voy a la iglesia, pero no, nada más, demasiado. Y por ahí si hay un partido de fútbol importante, ni voy a la iglesia. Mira, ocupate del Señor, porque Él viene. Ocupate de trabajar en la viña del Señor. Llevar las almas a los pies de Cristo. Y no penses en hermano, pensá en Él. Como Él piensa en nosotros. Y acá dice que esto va a pasar, que sigue después el versículo 20. Antes que venga el día del Señor. Esto va a pasar antes del arrebato y antes de la tribulación. Antes que venga el día del Señor. Y fíjense, grande y manifiesto. Y todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Esto ya es para la época de la tribulación. En ese momento, el que invoque el nombre del Señor va a clamar. Va a clamar. Porque el que no se vaya en el arrebato, el que no se vaya en el arrebato para salvarse, ya no va a ser como ahora, que la salvación es cuando yo me arrepiento y me pongo delante de la cruz y le pido perdón. Después que sea arrebatada la iglesia, el que se quede y quiera salvarse va a tener que derramar su propia sangre en una guillotina. En el nombre de Jesús, para salvarse. ¿Y saben una cosa? Cuando yo entiendo todo esto, y dice el 22, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de gente que no conocía a Dios y crucificándole, al cual
Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo, aquel habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Saben una cosa? Ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y esto prueba que Él está vivo y que está sentado en el trono. No se puede derramar la gloria de Dios si Él no está vivo. No se puede derramar la gloria de Dios si Él no está sentado en el trono. Oh Señor, porque David no subió a los cielos, pero Él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿sabe una cosa? Nosotros también lo crucificamos, porque murió por todos los pecadores. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Dios está llamando al arrepentimiento. Hay cosas que le tenés que entregar al Señor. Entregárselas esta noche y ponerte a cuenta con el Señor. El tiempo es corto. El Señor viene. ¿Querés bendición esta noche? Si querés bendición,